Muy buenos días con todos, amados hermanos, gozándonos siempre, domingo a domingo, de poder alabar el nombre de nuestro Señor. Amén. No te olvides que el culto es un culto que empieza con la alabanza, incluso también el tiempo de conexión es una manera que nosotros celebramos el amor de Dios. Y ahora estamos cerrando esta serie que le llamamos El Perfecto Amor. Y me gustaría recordar los temas que ya hemos tocado los otros domingos. Porque al hablar del perfecto amor, estamos hablando de Dios. Dios es amor. Y ese amor que Él nos está enseñando, nos está dando, de ese amor es el que nosotros recibimos y damos, hermano. Y tenemos que ser cada vez más transformados por ese amor. Este tema no es un tema más para solamente escuchar, es un tema para poder ponerlo en práctica. Y me acuerdo que el primer tema que vimos acerca de este amor perfecto, lo dio el pastor Samuel Polar, es que el perfecto amor siempre da y da lo mejor. ¿Cómo estamos, mis hermanos? Con ese primer tema nos desafiamos a dar más al Señor, a darnos más por nuestra familia, a darnos más también por nuestra iglesia. El segundo tema, el perfecto amor, perdona. Perdona, así como el Señor nos perdonó, pues nosotros también estamos llamados en amor a perdonarnos, a tolerarnos. Y hermanos, ¿cómo estamos en ese tema? ¿Cómo está el perdón en tu vida? ¿Tomaste decisiones? ¿Hablaste con algunos de los que tú sabías en tu corazón tenías que tener paz? Y la semana pasada, el perfecto amor no vino a ser servido, sino a servir. Y yo me decía, qué bueno, entonces ahora no nos va a faltar servidores. Al contrario, vamos a tener, ¿no?, de sobra en la iglesia. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque los temas que tocamos aquí son buenos para nuestro conocimiento, pero mis hermanos, no puede solamente ser un conocimiento, tiene que ser también parte ya de nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando uno dice, pero pastor, eso que yo escucho, yo sé que es lo que tengo que hacer, pero me cuesta? Y yo quisiera, ¿no?, con buena intención, pero todavía, no sé, algo me detiene. Entonces ahí es cuando Dios va a actuar. ¿Qué va a hacer el Señor? Ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes lo que Dios hizo por ti, pero todavía te cuesta dar esos pasos de renuncia, de obediencia. Ahí viene el tema con el que vamos a cerrar la serie. ¿Qué va a hacer el Señor? Nos va a corregir y disciplinar. Nos va a corregir y disciplinar. Porque el perfecto amor corrige el pecado para que nuestra comunión con Dios sea mayor y cosechemos los frutos de justicia y paz que vienen por la obediencia. Hoy vamos a cerrar la serie del perfecto amor hablando de esta gran verdad. El perfecto amor de Dios corrige y disciplina al que ama. El pasaje que hemos leído, Hebreos capítulo 12, del 4 al 13, vamos a ver en este pasaje 4 enseñanzas acerca de la corrección y la disciplina del Señor. Y mira, acá te voy a mostrar el bosquejo, ¿ya? Para los que les gusta tomar nota, les felicito, porque así también podemos digerir, ¿no? Podemos también aprender y retener más la palabra de Dios. Aquí están las 4 verdades que vamos a ver en esta mañana acerca de la corrección y la disciplina. Número 1, hay aliento en la disciplina. ¿Sabías? ¿Sabías que en la disciplina del Señor no es para desanimarnos, sino más bien para qué? Para animarnos, para alentarnos. Número 2, hay un Padre amoroso en la disciplina. Yo no sé qué padre tuviste. Yo tuve un padre que nos disciplinaba con su mejor intención, pero me di cuenta después de que la disciplina y la corrección del Señor eran
las perfectas, las que realmente yo debo aprender e imitar. Número 3, hay una recompensa en la disciplina. La disciplina no es un castigo para los hijos de Dios. Hay una recompensa. Y número 4, nuestra parte en la disciplina. Quiero que observes que los 3 primeros son acciones de Dios. Las 3 primeras enseñanzas son cosas que Dios hace en la disciplina. Dios nos da aliento. Dios es el Padre amoroso. Dios nos da una recompensa. La última es nuestra parte. Tenemos una parte en la disciplina, que eso es lo que vamos a ver ahora. Y hermanos, antes de orar, quisiera ver algunas ideas equivocadas acerca de la disciplina o la corrección del Señor. Vamos a ver rápidamente, porque no quiero que vayamos con ideas, creencias que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Así que algunas ideas equivocadas, 3 ideas principales. Solo los pecadores sufren la corrección y la disciplina de Dios. ¿Verdad o mentira? Sí dicen, o no. Hermanos, todos estamos bajo la corrección y la disciplina de Dios, porque todos seguimos pecando, ¿verdad? Levante la mano. No, todos seguimos pecando, hermanos. Hasta el último segundo de vida que el Señor nos dé, el Señor posiblemente, si es necesario, nos estará corrigiendo y disciplinando. Segunda mentira o idea equivocada. La corrección y la disciplina son por un breve tiempo. No, otra vez. Durante toda nuestra vida el Señor va a seguir corrigiéndonos y cuando es necesario disciplinarnos, ¿no? Lo que pasa es que a veces se confunde con lo que hacemos la disciplina en la iglesia, ¿no? Que esa es una de las maneras o de los medios que el Señor ejerce su disciplina. Pero la disciplina de la iglesia, sí, normalmente es por un tiempo, cuando se ve ya la restauración, pero durante toda nuestra vida estaremos también en una corrección y disciplina del Señor. Y la última, ¿la disciplina es un castigo de Dios? No, mi hermano, porque como vamos a decirlo hoy y vas a recordar que la palabra de Dios nos enseña, es un acto de amor. La disciplina es parte del amor de Dios perfecto. Más bien dice que aquel que no disciplina no ama a su hijo. Y eso lamentablemente estamos viendo bastante, ¿no? Con ideas equivocadas, ideas más humanas que bíblicas, ¿no? Los padres piensan que a los hijos hay que darles toda la libertad, ¿no? Que ellos puedan tomar sus decisiones en todo sentido, cuando la Biblia más bien nos enseña que un padre amoroso tiene que enseñar, corregir y también disciplinar a sus hijos, si es que realmente los ama. Mis hermanos, vamos a orar entonces para que hoy este tema con el que estamos cerrando esta serie nos ayude a dar pasos de obediencia, de fe. Señor, gracias por tu palabra. No estamos, Señor, aprendiendo lo que dice un hombre o lo que dice una filosofía humana, sino estamos, Señor, leyendo tu palabra. Estamos escuchando tu voz a través de tu palabra que está aquí, Señor. Y por eso, conforme tú has dicho, Señor, que vas a purificar nuestras mentes, nuestros corazones, ayúdanos porque sabemos, Señor, de que en este tema tenemos experiencias, tenemos, Señor, también ideas, pero todo tiene que estar, Señor, rendido a la obediencia de Cristo. Que al salir de aquí podamos decir que hemos estado en tu presencia, donde hemos, Señor, aprendido tu sabiduría, tu amor, tu justicia y tu verdad para nuestra vida y también para nuestra familia, para poder compartirlo con otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, entonces yo quiero
pedirte que por favor tengas la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, que lo hemos leído. Y yo quiero que veamos antes de empezar a ver cada enseñanza en detalle, quiero explicarte cómo esta carta de Hebreos tiene un trasfondo tan importante para este tema. La carta a los Hebreos fue escrita para un grupo de personas que pertenecían al pueblo de Israel, y de ese grupo habían unos cuantos que ya eran cristianos, creyentes. Habían otros que todavía no tomaban una decisión por Cristo. Habían escuchado el Evangelio, pero todavía no se decidían. Y una gran parte se mantenían en su religión judía. Entonces, la carta a los Hebreos fue escrita para este grupo variado. Pero lo que sí tenían en algo que compartían era que en el tiempo que fue escrito ya empezaron los problemas. ¿Sabías que los problemas es una manera que Dios nos disciplina? ¿Cuántos sabían eso? Los problemas son una manera que Dios va corrigiéndonos, nos va disciplinando. Mis hermanos, acabamos de salir de una pandemia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró esa pandemia? 2 años. ¿Para cuántos esa pandemia les dio una enseñanza? ¿Para cuántos? ¿Para cuántos esa pandemia nos hizo ver que no estábamos realmente relacionándonos con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos? ¿Para cuántos esa pandemia más bien hizo que empecemos a orar porque no teníamos tiempo para orar? ¿Para cuántos esa pandemia nos hizo darnos cuenta que no éramos dueños de nuestra vida, sino que cuando Dios lo decida nos puede llamar en un segundo? Pero para algunos quizás la pandemia fue un hecho aislado. No, mi hermano. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito. Y aquí, en el libro de Hebreos, yo quiero que me acompañes un ratito al capítulo 10 antes de entrar al pasaje. Es importante, porque no se trata, como decía el pastor Pepe, que nos bendice con su sabiduría. No se trata de agarrar el paisaje aislado, como algunos hacen. Cuando tú escuchas una prédica, tienes que ver el contexto para que entonces la palabra de Dios caiga la enseñanza de una manera armoniosa y natural. En el capítulo 10 de Hebreos, por favor, acompáñame. Quiero que veas del versículo 32 al 39. No voy a leerlo todo, pero aquí el autor está hablando de problemas, de sufrimiento. Y que ellos tienen que ser firmes. Y que ellos tienen que aprender que todo eso es para su bien. Capítulo 10, 32. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron, ¿qué? Una dura lucha y soportaron muchos sufrimientos. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían una mejor herencia y más permanente. Aquí el autor de Hebreos está diciendo a este grupo, donde había ya hebreos cristianos, ustedes han tenido una historia donde siempre han visto problemas, sufrimiento, pero ¿saben qué? Esos problemas y esos sufrimientos, Dios los usaba para que ustedes aprendan a tener un gozo verdadero, para que ustedes aprendan a tener una alegría, porque más allá de las cosas temporales, ustedes iban aprendiendo a valorar su herencia, su eternidad en Cristo. Y ahí entonces viene el capítulo 11, donde ¿qué? Se conoce como la gran galería de los héroes ¿de qué? De la fe. Ahora ya entiendes por qué hay un capítulo donde se habla de tantos personajes de la Biblia que aprendieron que con la fe, con la paciencia, heredaban las promesas del Señor. Y ahí entonces llegamos al capítulo 12 que hemos leído. Y en el capítulo 12... desde el versículo 4, el autor retoma el tema de los problemas, que no se trata de que estemos necesariamente en falta, en pecado, porque a veces nuestro pensamiento
tiende a eso. No vemos a alguien que está pasando por una circunstancia difícil y estamos diciendo, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? No, mis hermanos, el Señor puede usar las circunstancias, vamos a ver, para sus propósitos. Y vamos a ver entonces la primera verdad. Dice que hay aliento en la disciplina. ¿Cuál es ese aliento? La palabra de Dios. Hebreos 12, del 4 al 6 dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. El autor de esta carta empieza diciendo en el versículo 4 que todavía ellos no han enfrentado una lucha que les cueste sangre. Pero el Señor permite los problemas para que vayamos preparándonos cada vez más para mayores retos. Mis hermanos, aquí estamos hablando, sabes que esto fue escrito en el año 67 o 69, después de Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque en el año 70 va a venir la destrucción de Jerusalén por el general Tito, el general romano. Es decir, que el autor está diciendo, están teniendo ustedes sí un gran conflicto, están ustedes sufriendo por causa de Cristo, pero todavía no ha llegado la prueba más dura. El Señor está advirtiendo a su pueblo de algo mucho mayor. Y en el versículo 5 dice, ¿se han olvidado de qué? De las palabras de aliento que como a hijos Dios les ha dado. Y este versículo que tenemos aquí en el versículo 5 y 6 estaba en el Antiguo Testamento. En Proverbios, en el libro de Proverbios, acompáñame, capítulo 3, versículo 11 y 12. Él está citando Proverbios 3, 11 y 12. Porque en su circunstancia donde ellos tenían que aprender que todo ayuda para los propósitos de Dios, se habían olvidado de esas promesas tan sencillas. Y en Proverbios 3, lo voy a leer, dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige a un padre a su hijo querido. Ahora yo quiero que tú veas dos palabras importantes en este Proverbio 3, 11 y 12. Dice, hijo mío, no desprecies la disciplina. Esta palabra, disciplina, es la palabra musar. ¿Y qué significa? Es una acción. Una disciplina, pero a través de una acción. Y cuando dice, ni te ofendas ni por sus reprensiones, esa palabra es un poquito difícil, no es quizás obligatorio que te lo aprenda, toket ha, pero significa reprender con palabras. ¿Qué quiere decir este proverbio? Quiere decir que Dios va a usar acciones para disciplinarnos y palabras para reprendernos. Por lo tanto, mis hermanos, Dios va a usar su palabra para primeramente corregirnos, reprendernos, ¿no? Y si no reaccionamos a esa reprensión, entonces Dios en su amor no nos va a dejar así, sino que va a tomar acciones de disciplina. Por ejemplo, Santiago 4:11, digamos que yo tengo una debilidad, porque soy ser humano como ustedes. Me gusta la murmuración. Le han puesto un nombre simpático para que no suene como pecado, ¿no? El chimichimi. Pero es pecado. ¿Qué dice Santiago 4:11? Digamos que yo estoy leyendo la palabra de Dios como debe ser una disciplina que yo tenga, una propia disciplina personal.
Y cuando leo Santiago 4:11, inmediatamente el Señor me reprende con su palabra y me dice que no debo, ¿qué? No debo murmurar de nadie. Ahí está el Señor corrigiéndome a través de ¿qué? De palabras. Ahora, mis hermanos, pero para eso yo tengo que estar entendiendo que todo lo que Dios dice, primeramente me lo dice a mí, no a mi esposa, no a mis hijos, no al que a mí inmediatamente quiero aplicarlo. No, primeramente a mí. Y eso es algo que siempre decimos cuando estamos predicando la palabra de Dios. Cuando escuchas la palabra de Dios, qué es lo que tú inmediatamente entiendes? Estamos hablando de corrección y disciplina. Tú dices, muy bien, pastor, yo voy a tomar nota porque mis hijos, Dios mío, tan terribles. No. Primero, la palabra, ¿para quién es? Para ti, para mí. Porque si yo estoy pensando en otro, entonces va a venir el otro nivel, lo que dice Proverbios. Hijo mío, no desprecies la disciplina. Entonces el Señor va a tener que tomar acciones. Por ejemplo, Dios va a tener que usar personas, autoridades, tu familia que te conoce para decirte, no, en mi caso, por ejemplo, Arcadio, ¿estás murmurando de tal hermano? ¿Estás hablando de esto? Cuidado porque eso no está bien. Dios está actuando, está usando personas. Y si yo todavía aún así soy de oídos sordos, entonces Dios va a tomar más acciones a través de problemas, a través de pruebas, a través de las circunstancias. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, por eso, la Biblia nos advierte a dejar nuestros prejuicios y creencias personales, porque nos pueden engañar y nos pueden llevar más bien a tener actitudes que no son correctas. Hermanos, lo que dice aquí primeramente es que tenemos que ir a la palabra de Dios. Cada vez que nosotros leemos la palabra, no sé, hermano, cómo está tu tiempo, pero si tú dices que eres hijo de Dios, el Espíritu Santo da amor por la palabra, sed de oración. Y si en la semana tú estás leyendo la palabra como yo espero que es nuestra necesidad, entonces esa palabra nos da ¿qué? Aliento. Nos dice, hijo mío, la palabra de Dios primero nos muestra a Dios, nos muestra su amor perfecto, nos muestra su santidad, pero también nos muestra nuestra condición, nuestra necesidad de cambio. Pero el Señor no nos juzga y nos condena, sino nos alienta y dice, hijo mío, si yo te estoy mostrando esto, que no está bien en tu vida, no estás decidiendo bien, te estás dejando llevar por tus emociones, etcétera, etcétera. ¿Tú me entiendes? Él dice, no desprecies mi disciplina, no te ofendas cuando te estoy reprendiendo. Mira el amor con el que el Señor nos está hablando. ¿Y sabes por qué? Porque, hermanos, hay aliento cuando vemos que el Señor no nos está juzgando y condenando, porque si realmente nosotros entendiéramos la santidad de Dios, ese Dios 3 veces santo, cuando ve que yo estoy murmurando, siguiendo con el ejemplo, Él tendría todo el derecho de en ese mismo minuto que yo estoy pecando contra Él, juzgarme y castigarme, y si Él lo quiere, quitarme la vida. Como lo hizo con los corintios, no estoy exagerando. En 1 Corintios capítulo 11, comían y bebían la Santa Cena, dice, de una manera indecorosa. Y el apóstol Pablo dice, por eso muchos están enfermos y aún han muerto. Eso hizo el Señor en su justo juicio. Y el Señor lo que está haciendo cuando ve que estamos caminando desviándonos por otros caminos que no son correctos, nos alienta y te dice, hijo mío, no desprecies mi disciplina, no te ofendas por mis reprensiones. Hay aliento en la palabra de Dios.
si tú eres sabio, si yo soy sabio, para mí esto es suficiente. Esto se llama corrección. Todos los días la palabra de Dios me muestra el carácter de Dios y cómo yo tengo que seguir amoldándome ese carácter. ¿Qué, Señor, tengo que cambiar? Yo, no mi esposa, no mis hijos. ¿Estamos? Porque la palabra primero es para mí. Y ahí viene lo segundo, la segunda gran verdad. Hay un Padre amoroso en la disciplina, que es perfecto y justo. Mira, el versículo 7 al 9 dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos. Hermanos, tú sabes que en la crianza de las familias hebreas, el encargado de la corrección y la disciplina, ¿quién era? ¿El padre, la madre o el abuelo, la abuela? El padre. El padre había recibido autoridad y también tenía la responsabilidad de enseñar la ley de Dios. Tenían que enseñar los mandatos de Dios a sus hijos. Y cuando hablo de hijos, hablo de hijos e hijas, porque hijos incluye los dos sexos, los dos únicos que Dios ha creado. Y mis hermanos, esto era algo que se transmitía, ¿no? La madre sí colaboraba, pero la responsabilidad la tenía el padre, porque él ha recibido ¿qué? La autoridad. Por eso, aquí estamos leyendo, dice, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Es decir, que de la vida familiar se extrae que la corrección tiene que venir de un padre que ama a sus hijos, que entiende su responsabilidad. No podemos dejar de corregir a nuestros hijos para que luego sufran consecuencias por una vida de desobediencia. Y esto, mis hermanos, lamentablemente, a veces nos ha llevado a ideas equivocadas, ¿no? Porque ahora, ¿qué nos dicen las ideas humanistas de que tenemos que dejar a los hijos así nomás a su libre albedrío, ¿no? O si no, los padres dicen, no tengo tiempo, le encargan a la madre que hagan la disciplina. O peor aún, los padres ya ni siquiera figuran porque están muy ocupados y le dejan todo a los abuelos. Estamos rompiendo principios bíblicos, hermanos, y se va a cosechar las consecuencias. Pero sabes, este punto es muy importante porque aún los padres cometían errores, como lo vamos a ver ahora. Por más que nosotros querramos hacerlo mejor, hemos cometido y cometeremos errores. Pero Dios no comete errores. Dios nunca se equivoca. Él es perfecto y justo. Y algo que yo quiero que veamos en esta mañana es que detrás de la corrección de un padre o de una madre, si tú eres una mujer que está criando a sus hijos sola, ¿ya? Detrás de la corrección del padre, de la madre, ¿sabes quién está? Está Dios. Está el Padre amoroso, perfecto y justo, que está usando la autoridad de ese padre y esa madre para corregirte. Yo quiero que veamos en esta mañana un ejemplo que para mí fue y será todo un ejemplo de lo que debe ser la actitud frente a una corrección del Señor. Y eso es lo que vamos a ver en la vida del rey David.
Abre tu Biblia, por favor, en 2 de Samuel, capítulo 15, Antiguo Testamento. En 2 de Samuel, capítulo 15, vamos a leer unos versículos. Vamos a ver aquí, hermanos, un episodio muy triste, muy doloroso en la vida de David. David, llamado un hombre conforme al corazón de Dios, de pronto, por su falta justamente de corrección a sus hijos, David era un rey amado, pero no era perfecto. Y él falló en la instrucción con sus hijos. Y él los consintió. Y él nunca los corrigió ni los disciplinó. Y si lo hacía de una manera muy leve, no de acuerdo a la palabra de Dios. Tú quieres saber cómo corregir, tienes que ir a la palabra de Dios. Y en el capítulo 15 encontramos un episodio muy triste. ¿Sabes qué? El hijo de David, Absalón, se rebela contra su padre, que era el rey de la nación de Israel, y da un golpe de estado, y el rey tiene que huir para salvar su vida. Versículo 16 y 18, quiero que veas rápidamente. Dice: de inmediato partió el rey, acompañado de toda la corte, con excepción de 10 concubinas que dejó para cuidar el palacio. Habiendo salido del palacio con todo su séquito, se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad. Todos sus oficiales se pusieron a su lado. Entonces los quereteos y los peleteos y 600 gititas que lo habían seguido desde Gat desfilaron ante el rey. Mira lo que estamos viendo aquí. David tiene que huir, huye con su familia y huye con un grupo de personas fieles. ¿Cuántas? Aproximadamente 600. Acuérdate de esto, quiero que lo imagines. Versículo 30. David, por su parte, subió al monte de los olivos. ¿Cómo? ¿Cómo subió al monte? ¿Estaba tranquilo? ¿Estaba feliz? No, llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. Mi hermano, este es un momento tan triste que yo creo que los que somos padres podemos identificarnos. David no había corregido a sus hijos, y Absalón, quizás el hijo que él más amó, el hijo que él más cosas le dio, le devuelve mal por bien. Ha dado un golpe de estado, le ha quitado el reino a su padre, y ahora David tiene que huir como si fuera un delincuente con su familia y con la gente, y están llorando, están sufriendo, están todos adoloridos, porque tú puedes esperar de todas las personas que te traicionen, pero no de un hijo, ¿verdad? Entonces es un cuadro doloroso, triste. Ahora quiero que veas en el capítulo 16, estamos en 2 de Samuel, capítulo 16, ¿qué es lo que sucede? Voy a leerlo sin detenerme porque quiero que la palabra de Dios nos muestre este segundo principio. Dice la palabra de Dios: cuando el rey David llegó a Bahurim, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simí decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla, el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a mi señor el rey? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjamita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo hoy.
David y sus hombres reanudaron el viaje. Simí, por su parte, lo seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. Hermano, este pasaje para mí es oro. Esta es una joya, porque nos muestra realmente la madurez en medio de un momento de tanto dolor. Esta persona, Simí, actúa en venganza contra el rey, porque él pertenecía a la familia de Saúl, y le ofende, le insulta y le dice asesino, canalla, en otras versiones dice, eres un indigno, etcétera, etcétera. Y cuando su guardia personal, Abisai, que era una persona reactiva, violenta, le dice, Señor, dame la orden y yo lo mato. David dice, no, déjalo. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que mi padre está usando a esta persona porque quiere ¿qué? Quiere corregirme. Me está disciplinando. Yo me imagino a David pensando, ¿por qué no corregía a Absalón en su momento? ¿Por qué no le enseñé la palabra de Dios y le tuve que disciplinar cuando? ¿Te das cuenta? Pero ¿cuál es a veces la tendencia nuestra? ¿Sabes qué? Nos vamos a los extremos. Por un lado nos victimizamos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Si yo no he hecho nada malo. Mira, ¿qué más quiere el diablo? Que tú te victimices. O te vas al otro extremo. Ah, no, a mí no me hacen esto. Yo voy a tomar cartas en el asunto. Abisai, córtale la cabeza. ¿Qué se ha creído ese? Mira, eran 600 personas y este hombre le tiraba piedras al rey. No costaba nada para David decir, mátenlo. Pero aquí se ve sabiduría, humildad. Mis hermanos, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos corrige? ¿Cómo reaccionamos cuando en tu casa, jóvenes, cuando tu padre o tu madre te dice, no me gusta lo que estás haciendo, esos amigos, o cómo estás hablando, tu forma de hablar? ¿Cómo reaccionan, jóvenes? Yo espero que al venir a la iglesia tú seas diferente. Mis hermanos en la iglesia, los pastores y los líderes, todos también estamos en formación y también queremos formar. ¿Cómo reaccionas cuando tu líder te dice, ¿por qué llegas tan tarde? O no es la manera que tú deberías servir al Señor, ¿no? A veces nos damos cuenta y no estamos tratando bien, hermanos, a las visitas o a nuestros propios hermanos. No nos damos cuenta a veces. ¿Sabes por qué? Porque venimos de una formación en casa. No, que pastora, en mi casa era así. Sí, en tu casa era así, pero esta es la casa del Señor. Y acá tenemos que tener amor, gracia, paciencia con todo, como Dios la tiene contigo y conmigo. Como dijimos en el primer punto, nada le faltaba al Señor para, si Él quería, castigarnos. Por eso, mis hermanos, este punto para mí y este pasaje es tan importante. No veas la situación como algo injusto, sino mira a tu Padre amoroso, que te está diciendo lo que decía Proverbios 3, hijo mío, no desprecies ¿qué? La disciplina. Y no te ofendas cuando yo te reprendo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos al tercer punto. Hay una recompensa en la disciplina. Su justicia y paz. Acompáñame otra vez al pasaje de Hebreos, porque una de las maneras que Dios usa, ya te he dicho, su palabra, nos da ánimo. Dice así la palabra del Señor, versículo 10 al 11. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina es agradable, sino más bien, ¿qué? Dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Hay una recompensa en la disciplina. El Señor nos muestra que Él no nos corrige ni nos disciplina porque está enojado, porque, como se dice, ¿no? Ha llegado su paciencia, ¿no? A colmarse, como hacemos nosotros.
nosotros como padres, como autoridad, dice aquí, hacemos a veces lo mejor que podemos, ¿no? Dice, por un breve tiempo, ¿no? Mientras nuestros hijos están con nosotros, como mejor les parecía. O sea, es una disciplina, una corrección que no es perfecta. Pero dice que el Señor sí lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. La disciplina de nuestro Padre Celestial es perfecta. Resulta en una vida de santidad. Y el pasaje dice, ¿cómo es una vida de santidad? Una vida de justicia y paz. Dice el versículo 11. Después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y esas dos palabras, mis hermanos, en la Biblia siempre van juntas. Cuando hay justicia, hay paz. Siempre. No podemos tener paz si no hay justicia. Y dice que cuando nosotros aprendemos que esto es necesario para crecer en santidad, para tener mayor comunión con Dios, entonces vamos a experimentar, ¿sabes qué? Cada vez más la justicia de Dios como la norma de nuestra vida. No nuestra propia justicia, porque quizás eso fue lo que hacían nuestros padres, ¿no? Quizás a ti cuando te disciplinaban, tú decías, papá, tú no eres justo, yo no hice eso, fue mi hermano. Pero como él es el engreído, la engreída, ¿no? Es la niña, como dicen, el papá, ¿cómo le dicen? La muñequita, la engreída, ¿no? Al hijo le cae. No es justo, dices tú, no es justo. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros aprendemos que la justicia de Dios es perfecta, esa justicia de Dios que significa estar alineados a su palabra, cada vez más vamos a ser más obedientes a los principios y los mandatos de Dios. Cada vez más nuestra vida va en ese orden. Porque la disciplina significa la capacidad de vivir en obediencia a los principios y los mandatos de Dios. Esa es disciplina. Capacidad de que cada vez que yo hago algo, sé que está de acuerdo a lo que Dios dice, a lo que Dios espera, y por lo tanto yo obedezco. No hago lo que yo quiero, no hago mi propia justicia. ¿Y eso qué trae? Paz. Paz. La paz de Dios. Qué hermosa recompensa. Vamos al último punto. Yo les dije que los tres primeros eran acción ¿de quién? De Dios. Dios, por medio de su palabra, nos corrige, nos reprende y si es necesario, nos disciplina. 2, Dios es un Padre amoroso que siempre detrás de cualquier situación está Él trabajando en nuestra vida. 3, Dios nos promete que si aceptamos esa corrección y nos humillamos a lo que Él en su palabra nos muestra, va a formar en nosotros su justicia y su paz. Acá viene nuestra parte, la única parte nuestra. ¿Cuál es nuestra parte en la disciplina? Corregir y afirmar. Mira, versículos 12 y 13 para terminar. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Aquí el autor de Hebreos nos exhorta a no ceder a los pensamientos, ya les dije, de victimización o también de queja, de venganza. No, dice, por tanto, ¿cuál es tu parte? Renueva las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hasta aquí, ¿qué está diciendo? Identifica cuál fue lo malo que hiciste por lo cual estás sufriendo la disciplina. Identifícalo y corrígelo. Renueva las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Porque a veces, ¿sabes qué? Cuando el Señor nos llama la atención a través de su palabra, que debería ser la corrección única y suficiente, ¿no? Nosotros como que sentimos, no, dice es doloroso. Tiene que ser. Si la disciplina no es dolorosa, no es disciplina, pues.
Padres, ustedes disciplinan a sus hijos y les dicen, ay, has hecho esto mal. ¿Sabes qué? No me hables una hora. ¿Sabes qué? El hijo dice, feliz que no me hable porque tengo tiempo para estar en el celular. La disciplina tiene que doler para que corrija. Y por ejemplo, si yo, como les dije, no, yo soy murmurador. Acá dice, renueva las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. ¿Dónde estoy siendo débil? En mi falta de control de palabras. Entonces tengo que corregirme. Ya no voy a hablar de otra persona. Pero no solamente eso, también dice, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. O sea, afirma el camino por donde vas a andar. Afírmalo con buenas acciones. No solamente dejar de hablar en este caso. Ya estoy corrigiendo algo que estoy haciendo mal. Ahora voy a afirmar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hablar bien. Y cuando viene un hermano y me dice, oye, tú sabes lo que ha pasado con Paolo Guerrero. Se pasó, ¿no? ¡Qué mentiroso! ¿Cómo es que le han extorsionado? Porque ese es, ¿cómo se llama? El chimichimi, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Tú sabes la verdad? ¿Tú eres Dios? Entonces yo, como he escuchado la palabra de Dios, digo un ratito, yo antes, en mi mente, ¿no? Yo antes le seguía la corriente a este hermano, ¿no? Pero ahora ya estoy corregido y ahora ya me afirmo. No. ¿Cómo dices eso? ¿Tú sabes lo que ha pasado? ¿Tú sabes si de verdad le ha llegado esa carta, esos WhatsApp, qué sé yo? Entonces, hermano, no hables de más. Ahí entonces estás corrigiendo y afirmando el terreno por donde vas a andar. ¡Ay, que te has vuelto un cucufato! Mejor voy a buscar al hermano de allá que sí tiene pinta de que me entiende el chisme. Pero no solamente es porque tienes que corregir y afirmar para tu propia vida, sino escúchame, y con esto termino. Dice, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Ese camino de obediencia que tú estás empezando ahora a seguir, ya no vas a ir por el camino, por el desvío, otros también van a poder ver, porque tu corrección y tu disciplina, Dios la usa para animar, alentar, exhortar, corregir a otros. Hermano, la fe en Cristo es una fe personal. Pero eso no descarta que somos un cuerpo y que somos responsables de ayudar a otros hermanos más débiles a no ceder ante los sufrimientos y las tentaciones. Por eso, en el libro de Hebreos, varias veces, se habla de la responsabilidad que tenemos en el cuerpo de Cristo. En el capítulo 3, versículo 13, solo un ejemplo para que veas cómo este principio de corrígete, afírmate, pero también piensa en los demás. Dice así, Hebreos 13:13. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Anímense unos a otros. Exhórtense unos a otros para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque aún en la iglesia todavía estamos luchando con la mentira, el engaño de que si yo tengo un pecado y nadie lo ve, no pasa nada. ¿Tú crees eso? El pecado oculto siempre destruye. Te destruye a ti, te destruye a los que están a tu lado, porque comienzan a contaminarse de lo que tú hablas, de lo que tú haces, y afecta también la vida de santidad de la iglesia, porque somos ¿qué? Un cuerpo. ¿Tú te imaginas que el hígado diga, bueno, yo no tengo problemas, yo no me meto con nadie, métele nomás harta grasa, harta hamburguesa, papas fritas, 11, 12 de la noche, ¿no? A los jóvenes les gusta pedir a esa hora, se le viene el hambre, ¿no? No importa, métele también un poquito de licor, trago. ¿Sabes qué? Ese hígado después, ¿qué? Va a sufrir, te va a endurecer. ¿Va a afectar al cuerpo o no? Por supuesto. Por eso Jesús, en Juan capítulo 17, cuando Él está orando antes de
de ser apresado y ir a la cruz, en esa oración que Él hizo por todos sus discípulos y por todos los creyentes que creían en Él, ¿sabes qué dijo? Dijo, por ellos yo me santifico. No solamente tú y yo tenemos que vivir en santidad porque así tenemos más comunión con Dios, sino porque hay otros que están siendo engañados por la dureza del pecado. Caras vemos, corazones no sabemos. Pero muchos vienen a la iglesia luchando con tentaciones, luchando con pruebas. Y sabes, cuando nosotros como los hebreos estamos corrigiéndonos, aceptando la disciplina del Señor, la corrección de su palabra, otros van a ver y van a decir, gracias hermano, porque tú no sabías, pero tu testimonio me animó a seguir orando por mis hijos, a seguir resistiendo la tentación y serle fiel a mi esposa. Hermano, no nos podemos dar el lujo de caer. No podemos darnos el lujo de caer, porque nunca caemos solos. Otros caen con nosotros. ¿Dónde está el amor? Cuando tú pecas, cuando yo decido ir contra la palabra de Dios, soy el hombre más egoísta del mundo. El Señor dice, yo me santifico. Él no tenía pecado. Él nunca pecó, pero él decía, Señor, yo me consagro más y más a ti por ellos, por mis discípulos, para que ellos vean mi obediencia y sean obedientes. Termino con esto. ¿Te acuerdas de David? Cuando está saliendo, huyendo de su trono, de su palacio. ¿Cuántas personas habían? 600. ¿Cómo habrán visto que el rey no se vengó? Que el rey dijo, déjenlo, está hablando de parte de mi padre. Dios me está corrigiendo a través de este hombre. Había uno que quería tomar venganza, pero yo estoy seguro que para muchos eso fue un ejemplo grande. Se vieron reflejados. Yo a veces culpo a las personas, yo a veces me victimizo. Este rey me está mostrando que yo debo aprender a confiar que mi Padre me está hablando a través de las circunstancias, a través de los problemas, a través de personas. Aunque están haciendo algo injusto, no importa, Dios lo está permitiendo porque siempre hay algo que yo tengo que corregir para ser más como mi Señor. Amén. Padre, cierra tus ojos. Padre, tú nos amas no con ese amor sentimental que a veces, Señor, nuestro corazón nos induce. Nos ama, Señor, con amor eterno, con amor santo. Y así como tú eres santo, tú quieres que nosotros también vivamos en santidad. Señor, ayúdanos a entender que cada vez que venimos a la iglesia y escuchamos tu palabra, tu verdad, Señor, tenemos una responsabilidad. O la creemos y la practicamos de corazón y aprendemos a ser fieles y obedientes, Señor, aunque eso duela. O simplemente la dejamos de lado y seguimos igual. Y si es así, entonces, Señor, tu palabra dice que por amor tú vas a actuar. No nos vas a dejar. Porque si nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Señor, purifícame. Purifícanos. Santifícanos. Señor, dejemos las cosas de niño. Dejemos de pensar como niños y empezar a actuar como hijos tuyos, maduros, en verdad, en justicia. Queremos esa paz tuya, Señor, que solamente viene cuando estamos en obediencia. Si no estamos, Señor, a cuentas contigo, no tenemos paz. Mi querido hermano,
tú que vienes a la iglesia, tú sabes lo que hoy Dios te está diciendo. Yo no sé, no puedo ver cómo vives en la semana, tú sí sabes. Y el Señor te ama tanto que te está diciendo, hijo mío, escucha mi reprensión, no menosprecies mi disciplina, porque te amo tanto que no te voy a dejar que sigas por ese camino. Si en tu corazón, mi hermano, sabes que estás mal, sabes que estás en tentación, que estás jugando con el pecado, y has escuchado hoy la palabra, mi oración es que hoy día no salgas de este lugar sin decirle, Señor, me arrepiento, me arrepiento. He estado engañado, mi corazón se ha endurecido. Pensé que nadie se daría cuenta, pero tú sabes cómo estoy. No tengo paz. Me atormentan mis pensamientos. En la noche despierto porque te he fallado, Señor. Te estoy fallando. Así como tú, Señor, decidiste vivir en santidad para agradar a tu Padre y para que otros vean tu vida de obediencia. Yo también hoy quiero dejar lo malo, aquello que estaba en mi corazón. Renuncio, porque no te glorifica. Perdóname, me arrepiento y ahora quiero corregir y afirmar, haciendo lo bueno, haciendo lo justo, lo que es correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.